Miércoles 14 de junio de 2017. Bienvenidos a Noticias 7. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas noches, un gusto poderles acompañar en este espacio de Noticias 7. Hoy se desarrollaron nuevas diligencias en el caso Odebrecht. Muy buenas noches, Sofía. ¿Qué tal, César? Vamos a revisar eso más adelante. Vamos a ver de inmediato otros titulares. Las oficinas de la empresa Metro de Quito fueron allanadas por la Fiscalía dentro de las investigaciones por el caso Odebrecht. Se incautó netamente equipos electrónicos con el fin de, previo a la orden judicial, extraer la información y obviamente ver qué información es pertinente para la investigación. Ahora los ciudadanos disponen de una aplicación para denunciar el cobro incorrecto del IVA. Le bajan el 14 al 12%, pero lo aumentan en el precio básico, de manera que el precio final o se mantiene o aumenta. El vicepresidente Jorge Glass reitera que su gestión ha sido de manos limpias. No hay ninguna prueba en mi contra, porque a Jorge Glass no le han encontrado $1 partido por la mitad mal habido. Mis manos están limpias. Y en lo internacional, las autoridades en Reino Unido investigan las causas de un incendio que deja 12 personas muertas y 78 heridas. Bien, como lo habíamos anunciado, una computadora de la empresa Metro de Quito pasó a custodia de la Fiscalía para investigaciones dentro del caso Odebrecht. La tarde de este miércoles se allanaron las oficinas de dicha entidad municipal ubicadas al norte de la capital. Personal de criminalística y de fiscalía llegaron pasadas las 15 horas de este miércoles 14 de junio hasta las oficinas del Metro de Quito, ubicadas en las calles 12 de octubre y Lincoln al norte de la capital. Allí se recabó información referente a los contratos de esta obra, la cual está a cargo de la empresa Odebrecht en consorcio con Acciona. En la cual se incautó netamente equipos electrónicos con el fin de, previo a la orden judicial, extraer la información y obviamente ver qué información es pertinente para la investigación que está haciendo Fiscalía. La diligencia estuvo liderada por la fiscal subrogante Tania Moreno, quien recalcó que se trata de las indagaciones en torno a la denuncia presentada por la asambleísta María José Carrión. Está dentro de lo que es la investigación Metro Quito Odebrecht, así está puesto en virtud de los hechos que denunció la asambleísta. El allanamiento se realizó en las áreas jurídicas y de gerencia de la empresa. Este operativo dispuesto por la Fiscalía determinó un allanamiento a las 3 oficinas del Metro de Quito que funcionan en este edificio, que quedan en los pisos 2, 12 y 13. El gerente de la empresa, Mauricio Anderson, ratificó la incautación de un ordenador que estaba a su cargo, insistiendo además que Metro Quito está abierto a cualquier requerimiento que realicen las autoridades de control. Nosotros estamos cooperando plenamente en la entrega de esa información y así lo seguiremos haciendo. Son los correos institucionales, están todo aquello que está relacionado con la operación propia de la empresa Metro de Quito. El viernes de la semana anterior, la fiscal Moreno se reunió con su par colombiano Juan Delgado para cruzar información sobre esta denuncia en particular, ya que en Colombia se indaga al mismo consorcio que llevó adelante el drenaje del río Magdalena. Alex Llanos, Ecuador TV. Por su parte, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, manifestó que su administración está dispuesta a colaborar con la Fiscalía sobre la investigación del contrato del metro de la capital. El burgomaestre se abstuvo de comentar sobre el contenido de los 2 correos electrónicos que habrían sido enviados por el gerente de la empresa Metro de Quito y que al parecer tendrían relación con este caso. Lo que se entregó hoy día, porque eso fue lo solicitado por la Fiscalía, es un computador y la información del servidor respecto a 2 correos electrónicos. Eso fue lo que se nos solicitó, pero insisto, si se solicita cualquier otra información, con mucho gusto la vamos a proporcionar. ¿A qué se refiere el correo? Bueno, son 2 correos electrónicos de funcionarios, en este caso del señor gerente y de un exfuncionario de la empresa Metro, y la computadora que fue retirada o fue solicitada y se entregó, por supuesto, es la computadora del señor gerente general de la empresa Metro. ¿Pero qué contiene? La información, es la computadora institucional del señor gerente.
Y sobre este mismo tema, las fiscalías de Ecuador y Colombia investigan un presunto acto de delincuencia organizada en el que habrían incurrido la empresa brasileña Odebrecht y la española Acciona para la adjudicación de contratos en ambos países. Las investigaciones sobre los contratos para la construcción del Metro de Quito iniciaron luego de la denuncia del asambleísta María José Carrión, presentada el pasado 19 de enero. En su pedido, la legisladora aseguró que existen registros de viajes de personas cercanas al municipio de Quito, a Brasil y Colombia, y que coinciden con las fechas de suscripción del contrato para la construcción de la segunda fase del Metro de Quito con el consorcio Acciona Odebrecht. En marzo de este mismo año, las fiscalías de Ecuador y Colombia tuvieron un primer acercamiento en las investigaciones sobre una posible conexión entre la constructora brasileña Odebrecht y la española Acciona bajo la sospecha de repartirse contratos millonarios en los dos países. En Colombia, en julio de 2014, la empresa brasileña se adjudicó la recuperación del río Magdalena. El monto del contrato superó los 800 millones de dólares. Su socio para este proyecto fue la española Acciona. En ese mismo año, Odebrecht y Acciona forman un consorcio para participar en la construcción de la segunda fase del Metro de Quito. La licitación la ganan en octubre de 2015 por un monto superior a los 1.600 millones de dólares. A esa fecha, Acciona ya se había retirado del proyecto colombiano. Desde la Fiscalía del vecino país se levantó la hipótesis que dentro de la trama de corrupción de Odebrecht en Latinoamérica pudo haber existido complicidad con Acciona para que la empresa española renunciara en Colombia a cambio de más dinero en Ecuador. Tras desatarse el escándalo de corrupción, Odebrecht renunció voluntariamente al proyecto en el río Magdalena y pidió a Acciona que asuma su participación del 50% en el Metro de Quito. Para intercambiar información sobre este mismo caso, el viernes anterior se reunieron en Quito la fiscal subrogante Tania Moreno y el fiscal anticorrupción de Colombia, Juan Moreno. Al momento se investiga un posible delito de delincuencia organizada. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Son varias las instituciones del Estado ecuatoriano las que investigan estas operaciones de la constructora brasileña Odebrecht en nuestro país. Las autoridades buscan esclarecer los presuntos hechos de corrupción en los que estaría involucrada dicha empresa. Una de estas instituciones es el Servicio de Rentas Internas, SRI, institución que ha mantenido constantes controles tributarios sobre esta empresa. Llevamos computados 25 controles versus apenas 6 controles que se habían hecho en los gobiernos anteriores. Este análisis permitirá que la Administración Tributaria obtenga información que permite esclarecer las operaciones que tiene la compañía en territorio nacional. Comenzamos a investigar cualquier pago que tenga una sospecha, sobre todo pagos al exterior. Otra de las instancias donde el caso Odebrecht es investigado es la Asamblea Nacional. El Poder Legislativo decidió conformar una comisión multipartidista para que viaje a Brasil y Estados Unidos a recabar información dentro de las investigaciones de corrupción en contra de dicha compañía brasileña. Que estará conformada por representantes de las 5 bancadas que fueron creadas al inicio de este periodo legislativo. Desde que Odebrecht está en el Ecuador hay que hacerle la investigación porque justamente para poder determinar todos los temas, como lo han hecho en muchos países, 15, 20 años. Otra de las acciones de esta función del Estado es el llamado a comparecer al fiscal general Carlos Vaca Mancheno para que informe los avances de las investigaciones del Ministerio Público sobre este tema. Para que exponga las acciones sobre la lucha contra la corrupción y de forma particular las investigaciones realizadas en este caso. Por su parte, la Superintendencia de Control del Poder del Mercado analiza los procesos de contratación pública en Ecuador de la constructora brasileña y así determinar si mantuvo prácticas que vayan en contra del libre mercado. Nosotros hacemos una investigación específica en lo que tiene que ver con los problemas, las distorsiones al mercado que pueden haberse desarrollado. Todos estos procesos se suman a las investigaciones que mantiene la Fiscalía desde diciembre de 2016, mes en el que se conoció que el Ecuador estaba en la lista de países en los que Odebrecht presuntamente habría entregado sobornos para beneficiarse de contratos públicos. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Diversas reacciones generó un comunicado de Odebrecht. En el escrito pidió disculpas al pueblo ecuatoriano por los actos de corrupción cometidos en nuestro país. A criterio de analistas, la empresa brasileña debería ser expulsada definitivamente del Ecuador. A través de un comunicado en su página web, la empresa Odebrecht, investigada en 12 países por actos de corrupción, confirmó que suscribió un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía General del Estado para el esclarecimiento de los hechos denunciados en su contra.
En dicho escrito ofreció disculpas a la sociedad ecuatoriana por este grave error del cual se arrepiente profundamente y agradece la oportunidad de seguir colaborando con las autoridades de justicia en la lucha contra la corrupción. El decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, Patricio Sánchez, manifiesta la pertinencia de dicho comunicado y añade que se deben terminar todas las relaciones contractuales con la empresa brasileña. Pero sobre todo creo que la empresa debe abandonar el país, que las obras que están iniciadas o que están construyendo Odebrecht deberían ser asumidas por otras empresas, como el caso del metro de Quito. Criterio con el que coincide el analista jurídico David Vela, quien acota que la cooperación que mantiene Odebrecht con la justicia no impedirá que los delitos cometidos queden en la impunidad. Las personas que cogieron el dinero tienen que ser procesadas. En el derecho existe dos figuras para los funcionarios públicos o cualquier persona que comete un delito, que es por acción u omisión. Tanto Sánchez como Vela ratifican la voluntad política por combatir la corrupción, lucha que se efectuará desde varios ámbitos, como la Fiscalía, el Frente de Transparencia y el apoyo internacional. Olga Velasco, Ecuador TV. Y el gobierno ecuatoriano exigirá a la constructora brasileña Odebrecht una indemnización de $200 millones aproximadamente. En este valor se estiman los perjuicios al Estado por los actos de corrupción cometidos por la empresa. Según informó a la agencia de noticias Andes, el director del SRI, Leonardo Orlando, se remitió un documento en este sentido a la Procuraduría General del Estado. El cálculo se realizó en base al valor que, de acuerdo al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la constructora pagó en sobornos en Ecuador. Y el segundo mandatario, Jorge Glass, reiteró que espera ser recibido en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para explicar su participación en la coordinación y ejecución de proyectos en el área de sectores estratégicos. Al respecto dijo tener las manos limpias. La entrevista fue con el periodista Diego Oquendo en Radiovisión de Quito. El vicepresidente Jorge Glass expuso su argumento de lo que él considera es la responsabilidad política, concepto con el cual sectores de oposición basan su acusación de omitir un mayor control de su parte mientras estuvo al frente de sectores estratégicos y donde se presentaron las irregularidades que la opinión pública conoce. Yo le acepto una responsabilidad política en la designación. Caso, Carlos Pareja Yanuseli, como es conocido ahora como Capaya. Confiamos en él. Pero mi responsabilidad política, Diego, era la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, evitar que la refinería colapse. No soy mandrake, pues, Diego. ¿Cómo iba yo a saber, teniendo fiscalizadores externas de las mejores del mundo, las auditorías internas dentro de la empresa, cómo iba yo a saber que afuera del Ecuador, en cuentas secretas, en empresas secretas, en paraísos fiscales, estaban recibiendo pagos indebidos? Reiteró en su postura de ser investigado las veces que sean necesarias. Pidió ser recibido por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Los compañeros no me llamaron a comparecer por una sola razón. ¿Por qué razón? Porque no hay ninguna prueba en mi contra. Porque a Jorge Glass no le han encontrado $1 partido por la mitad mal habido. Mis manos están limpias. En este contexto dijo ser inocente. En lo absoluto, que yo tenga información, oiga, y si hubiera sobreprecio, yo le caigo con el látigo. Mire, yo no tengo miramientos con la corrupción. Y eso yo quisiera que usted me lo permita transmitirlo con mucha fuerza a la ciudadanía, Diego. Yo no permito ni dejo pasar nada. Puntualizó que sobre esta serie de acusaciones no existen distanciamientos con el presidente Moreno y reveló que fue él quien le pidió sea su compañero de fórmula en las elecciones 2017. Me llamó Lenín desde Ginebra y me dijo: Jorge, en el caso de que yo sea candidato por país, yo quiero que tú seas mi binomio. A juicio del vicepresidente Jorge Glass, lo que se dice de él respecto a Odebrecht y Caminosca, por ejemplo, es parte de una estrategia definida. En un claro proceso de destrucción de imagen, aquí está en marcha un proceso de golpe de Estado, Diego. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y en los próximos días, la Comisión de Fiscalización dará a conocer la fecha para la comparecencia del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Esto una vez que el segundo mandatario expresó su solicitud de ser llamado a la Asamblea Nacional.
Una vez conocida la decisión del vicepresidente Glass, será en la Comisión de Fiscalización y Control Político, donde se fije hora y fecha para su comparecencia. Una vez que él ha dicho que quiere ser invitado y que quiere estar en la comisión, nosotros vamos a fijar hora y fecha. Una vez que tengamos fijada la fecha para que él esté el día, nosotros lo haremos conocer a través de los medios de comunicación a la ciudadanía en general. Esto dice Gabriela Rivadeneira, se resolvió tras un encuentro que mantuvieran en conjunto con el bloque de legisladores y aliados. Es más, es una convocatoria que él ha solicitado de manera voluntaria. Nosotros aplaudimos, porque como él bien lo ha dicho, el que nada debe, nada teme. Aunque en otras tiendas políticas cuestionan el hecho de que sea ante la Comisión de Fiscalización donde se recepten las versiones del vicepresidente. Nosotros esperamos que vaya a la Comisión de Participación, que es la que le ha solicitado formalmente que venga a comparecer. Mientras que en el Partido Social Cristiano consideran un acierto la presencia voluntaria de Glass en el Parlamento. Está bien que el vicepresidente demuestre la disposición de hablar por lo menos ante una de las comisiones de la Asamblea Nacional. Ojalá pueda en lo futuro también hablar ante el Pleno de la Asamblea. El cronograma de comparecencias empezará este viernes a las 10 de la mañana con el fiscal general del Estado, Carlos Bacamancheno. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y no es la primera vez que el segundo mandatario se compromete a colaborar con las investigaciones de los organismos de control para luchar contra la corrupción. El 1 de marzo acude a la Fiscalía General para solicitar se investigue sobre los supuestos pagos ilícitos por parte de la empresa Caminosca a funcionarios de gobierno. El 22 de marzo presenta una declaración juramentada ante la Notaría Séptima de Portoviejo para demostrar que no tiene relación con la empresa Caminosca. El 3 de mayo acude a la Fiscalía General y solicita se llame a comparecer a exfuncionarios que tuvieron relación con la constructora Odebrecht, incluyendo él y su esposa. Y mediante decreto, el presidente Lenín Moreno concedió un indulto para Patricio Marcelo Mesa Santos, quien cumplía una sentencia de privación de libertad de 6 meses que le impuso el Tribunal de Garantías Penales de Pastaza. Esta pena se la dio al ser encontrado culpable del delito tipificado y sancionado en el artículo 283 del COIP y que se refiere a la persona que ataque o resista con violencia o amenazas a los empleados públicos. El anuncio fue hecho por el jefe de Estado usando su cuenta de Twitter. Vamos con más información, amigos televidentes. Mayo del 2017 se convirtió en el mes con mejor recaudación tributaria. Un comportamiento que para el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, es una muestra evidente de recuperación económica en el país. Los primeros síntomas de este comportamiento económico comenzaron en agosto de 2016, con la evolución en ventas. Ya para noviembre del mismo año esta mejoría se evidenció en los contribuyentes, lo cual ha permitido que mayo de 2017 sea el mes de mejor recaudación tributaria después de casi 4 años. Con un crecimiento interanual del 13.6% y en el periodo acumulado, de enero a mayo, el crecimiento es del 10.2%. Un comportamiento que continúa en junio, donde el crecimiento acumulado podría llegar al 11%. Cifra importante para culminar el primer semestre del año y mantener índices sostenidos en el segundo, recalca el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando. Los niveles de crecimiento ya no serán de 2 dígitos, ojalá que pudiera por el nivel de actividad económica mantenerse sobre el 2,10 puntos, pero consideramos que en el segundo semestre podemos tener un crecimiento de cerca del 8%. Pero, ¿qué significa esta mejoría en la recaudación y a quién beneficia? Orlando señala que por ser signos que alientan la inversión productiva es una ayuda general, ya que con los bajos precios internacionales del petróleo ha sido la cobranza tributaria la clave para el manejo económico del Ecuador. Ha generado una importante recuperación en el nivel de ventas, en el nivel de la inversión, también obviamente las adecuadas medidas de financiamiento del presupuesto general del Estado se han colocado en servicio de la economía, en servicio de los ciudadanos. El impuesto al valor agregado, IVA, tanto interno como externo, es el tributo con mayor crecimiento. Alex Llanos, Ecuador TV. Y sobre esto, emprendedores guayaquileños aseguran que sí existen indicadores de estabilidad económica en el país. Además, tienen expectativas positivas para el futuro. Luego de laborar durante 7 años en una empresa privada, Lady decidió renunciar para emprender un negocio, uno que le permitiera estar más cerca de su familia y flexibilizar su jornada laboral, decisión por la que se siente contenta, ya que ha logrado mejorar sus ingresos. Sí hay dinero a buena hora y sí hay compras a diarios.
Una de sus clientas vive cerca de su despensa. Ella también es propietaria de su salón de belleza y nos comenta que pese a que hay temporadas bajas, existe gran afluencia de personas que buscan de sus servicios. Hay personas que incluso se le hacen 150, 180 y lo pagan en un solo pago. Claro que a veces también hay personas que ya como que vienen bien frecuente y sí se les da un poquito de crédito para que sea accesible. Pero ser dueño de un emprendimiento no es suficiente. Jenny considera que todo empresario grande o pequeño debe buscar innovar para ser exitoso y tiene grandes expectativas del futuro. Ahora lo que tenemos que hacer es nosotros mismos para que mejore es trabajar un poco más y aparte de eso, no sé, aumentar otra cosa, aumentar ideas, pero de que va a mejorar la situación yo sé que va a ser así. Según datos del Servicio de Rentas Internas, en mayo de 2017 hubo un incremento del 13.6% en la recaudación de impuestos en relación al mismo mes de 2016, un indicador a criterio de los casos presentados de la tendencia a la estabilización y a la recuperación de la economía en el país. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Los representantes de la Cámara de Comercio de Guayaquil aseguran que quieren ser parte del diálogo abierto para fortalecer las condiciones laborales en el Ecuador, por lo que presentaron al ministro de Trabajo Raúl Ledesma la propuesta denominada Flex Seguridad Laboral, que a su criterio generará más empleo. La iniciativa está pendiente de debate en las mesas de diálogo del Consejo Consultivo. En otro tema, para combatir la piratería en televisión por suscripción, la empresa CNT renovó un compromiso de acuerdo con DirecTV. Por este delito, el Estado ecuatoriano pierde anualmente cerca de 21 millones de dólares. Con el enfoque de impulso, las alianzas público-privadas CNT y DirecTV suscribieron este acuerdo que permite el intercambio de información para combatir los distintos actos de piratería de televisión por suscripción. Se ha recorrido mucho, el camino ha sido importante, se han hecho controles, se han hecho actividades, esto ha derivado en denuncias que están ante los entes de control y hoy queremos reforzar y hacer más. Como resultado de esta cooperación se han logrado importantes resultados como frenar la importación de decodificadores FTA ilegales y otras tecnologías que son usadas por la piratería. Desde aquel cable operador que subreporta, aquel cable operador que retransmite nuestra señal sin ningún tipo de permiso, o aquellos importadores de IKS que traen cajas para justamente piratear el servicio. Piratear señal es considerado un delito sujeto, según el caso, a prisión. Además, el Estado ecuatoriano pierde gran cantidad de dinero al no generar impuestos producto de estas actividades ilegales. Estamos hablando de un estudio de 21 millones de dólares. Esto es anual. Entonces, cada uno de estos golpes que hemos dado a estas personas ha logrado reducir este impacto económico. Se aspira que con la ampliación de esta estrategia de ambos frentes, cada vez se reduzca el problema en el país. César García, Ecuador TV. Y cambiamos de tema. A través de mesas de diálogo se buscarán soluciones para frenar el uso de motocicletas en actos delictivos. La gobernación lidera las acciones con la participación de la policía, la fiscalía y la agencia de tránsito municipal en Guayaquil. Además, se anunció una recompensa de $15.000 a quien entregue información sobre los responsables del robo de las cámaras de los fotorradares en la autopista Narcisa de Jesús. Y con una inversión de $7 millones, el ministro de Defensa Miguel Carvajal hizo la entrega a la Brigada de Aviación del Ejército número 15 Paquilla de un helicóptero Super Puma, el cual fue repotenciado por técnicos ecuatorianos. Nuevamente surca por los cielos este helicóptero Super Puma. En esta aeronave, técnicos ecuatorianos dedicaron más de 2.000 horas de trabajo en su reparación y repotenciación con una inversión de $7 millones. Esta tarea le significó al Estado un ahorro de 2 millones. El acto de entrega de este helicóptero se lo hizo en el marco de una ceremonia castrense, donde se produjo el cambio de mando en la Brigada de Aviación del Ejército número 15 Paquilla. El oficial saliente Richard Vargas destacó que este helicóptero está diseñado para tener una operatividad de 15 años o 7.500 horas de vuelo, lo que garantiza su operación para el traslado de autoridades o de tropas. Las operaciones aéreas no admiten errores o dubitaciones en la toma de decisiones, las cuales deben ser aceptadas en un mínimo espacio de tiempo,
para en caso de existir un riesgo latente poder ser solventadas en forma oportuna. El flamante comandante de la brigada, Santiago Almeida, asumió funciones y dijo que las cumplirá con responsabilidad y confianza en superiores y personal a su cargo. Hablar de la aviación del ejército es adentrarse en lo más profundo de la identidad nacional. Es comprender los lazos inseparables y permanentemente fortalecidos entre el pueblo, el Estado y sus Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa, Miguel Carvajal, destacó el esfuerzo y el talento de los técnicos ecuatorianos para mejorar las capacidades operativas de Fuerzas Armadas. Relativas a la defensa, relativas a la seguridad, relativas al apoyo al desarrollo de nuestra población. Aquí está, señor ministro, y a través de su persona, decirle al señor presidente que aquí está el ejército de los ecuatorianos para apuntalar esos nobles objetivos. Javier Ceballos, Ecuador TV. Los parlamentarios andinos se presentaron ante el cuerpo diplomático acreditado en Ecuador. Tras este acto simbólico, dieron a conocer los ejes que impulsarán desde cada una de las comisiones de este órgano regional. El Parlamento andino es el órgano comunitario deliberante de representación ciudadana y control político del sistema andino de integración, por lo cual se habla, entre otros objetivos, de incrementar los esfuerzos en pos de la unidad regional. Para más información, síguenos en www.mediospublicos.es y en www.eltelegrafo.com.es. Seguimos con más información. En la 10ª conferencia de la Convención de Personas con Discapacidad en la sede de Naciones Unidas, Ecuador da a conocer los avances de políticas públicas en beneficio de este sector de la población. Varios temas se analizan, entre ellos la integración laboral de las personas con discapacidad y el desarrollo urbano accesible. 173 países que han ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se reúnen en su cita anual en Nueva York con agencias de la ONU y representantes de la sociedad civil. El objetivo, analizar los logros alcanzados hasta ahora y estudiar cómo mejorar la puesta en práctica de los derechos y libertades fundamentales establecidos en el texto. Ecuador participa de talleres y exposiciones en los que se abordan temas como la integración laboral para luchar contra la pobreza. Nosotros hace 10 años ya logramos, a raíz de la convención, tener la implementación de la cuota laboral, qué tipo de estrategia realizamos, y eso fue un intercambio interesante porque siendo países desarrollados se visibiliza que nosotros en proyección de políticas públicas vamos avanzando. Lógicamente poco a poco se va dando el cumplimiento, pero una de las exigencias dentro del plan de gobierno de Lenín Moreno es lograr que ese cumplimiento se vaya dando de manera asertiva y efectiva. En el marco de la convención se analiza el desarrollo urbano accesible e inclusión para todos. Javier Torres, presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, dio a conocer las estrategias de Ecuador para ayudar a las personas con discapacidad en las zonas afectadas por el terremoto en abril del año pasado. La importancia de exponer es cómo en la práctica, ante los desastres naturales, hemos intervenido, cómo se diagnosticó, cómo se levantó hacia la identificación de los casos necesarios para dotar de una vivienda digna, y cómo poco a poco podemos ver que en el programa Plan Toda una Vida se está implementando estos diferentes programas y proyectos para estimular justamente la vivienda digna. Nosotros no construimos casas, construimos hogares. Por su parte, Rocío González, quien encabeza la delegación de Ecuador, mantuvo reuniones bilaterales con diplomáticos ecuatorianos y de otros países en la ONU para dar a conocer los avances y compromisos de Ecuador en beneficio de las personas con discapacidad, como es el Plan Toda una Vida. Ecuador en la ONU destacó los esfuerzos del país en la última década, entre ellos la misión Manuel Espejo, una cruzada para hacer visibles a las personas con discapacidad y defender sus derechos. Karina Cartagena, Ecuador TV, Nueva York. Y Ecuador fue designado como sede de Latinoamérica para conmemorar el Día Mundial del Donante de Sangre. El evento se desarrolló en Cuenca, ciudad en la que se reconoció a los donantes voluntarios repetitivos. La Organización Mundial de la Salud designó al 14 de junio como Día Mundial del Donante de Sangre. Cada año se conmemora esta fecha con una temática especial. En esta ocasión, dona sangre, dona ahora, dona a menudo.
que en momentos de accidentes graves, traumatismos, son dependientes de sangre para poder sobrevivir. En el Ecuador este año la ciudad sede de esta conmemoración es Cuenca. Todo en un marco deportivo y de música para recordar, además, la necesidad de mantenernos en buen estado de salud. Las metas es alcanzar el porcentaje recomendado por la Organización Mundial de la Salud de donación voluntaria de sangre en relación a la población. Aquí el Ministerio de Salud reconoció a los donantes repetitivos. Caterine Molina es estudiante de enfermería. Por su actividad sabe de la importancia de donar sangre voluntariamente cada determinado tiempo. Yo cada 4 meses puedo donar, entonces más o menos sale unas 3 veces por año. Igual caso el de Henry Gutiérrez, voluntariamente dona sangre cada 6 meses. Poder ayudar a la sociedad apostando una pinta de sangre, salvando más vidas. Hoy por hoy existen instituciones especializadas para el efecto. Una de estas es el Banco de Sangre del Hospital Vicente Corral Moscoso. Diariamente recepta la donación de 50 voluntarios y se procesan 1.200 unidades de sangre mensuales. Lo que necesitamos es que mida más allá de 1,50 m, que tenga más allá de 110 libras, que no esté tomando medicación, por ejemplo, una aspirina en las últimas 72 horas, que no tenga perforaciones o piercings en este último año. El objetivo fundamental que el 2% por lo menos de la población en cada región en el mundo sea donante. Todos estamos juntos en esta cruzada por colectar sangre segura, por garantizar sangre disponible para todo el país. Cada año se recogen en el mundo cerca de 112 millones de unidades de sangre. Recuerde, donar sangre salva una vida. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Y en el marco del Día Mundial de la Sensibilización sobre el albinismo se dan a conocer las causas de esta patología y los cuidados para quienes la padecen. Aquí un llamado a conocer sobre el tema y a evitar la discriminación que se registra a nivel mundial. Identificar a una persona con albinismo es muy sencillo. Estas características son visibles, pues llama la atención la falta de pigmento en su piel, cabello y ojos. Por eso el albinismo se le llama, que es de tipo oculodérmico o oculocutáneo, y hay muchos albinos que son solamente ocular. La genetista Leti Mucio destaca cuáles son los cuidados que deben de tener de por vida quienes nacieron con albinismo. La visión disminuye, el contacto con el sol les altera muchísimo, por lo tanto sí se aconseja utilizar gafas para protegerlos del sol. Y también en su piel, como es una piel muy delicada, que no tiene el pigmento melanina, entonces necesita obligadamente que le pongan protector solar, aunque no exista sol. Entre los datos generales se registra que 1 de cada 17.000 nacidos vivos presenta albinismo en el mundo. España registra 2.600 personas que son afectadas. África es uno de los países con mayor número de albinos. En Puerto Rico, 1 de cada 2.000 habitantes es albino. Al conmemorarse el Día Mundial de la Sensibilización sobre el Albinismo, el presidente de la República, Lenín Moreno, se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Es absurdo. El principal problema de los albinos es el rechazo de la sociedad por ser diferentes. Yo pienso que todo va ligado a la información que adquirimos. Si hay ignorancia en nuestro medio, tampoco podemos aceptar lo nuevo, lo distinto. Es importante como ciudadanos adquirir la corresponsabilidad del respeto y dignidad que las personas con albinismo reciben. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y en Manabí se enfatiza en la preparación de la población para actuar en caso de sismo. Es que después del terremoto de hace un año, en esta provincia aún continúan las réplicas. Las últimas fueron reportadas anoche sin dejar heridos ni daños materiales. El profesor Iván Cedeño recuerda a sus estudiantes las indicaciones de seguridad a aplicar en caso de que se registre algún movimiento telúrico y deban salir del aula. Evacuamos y ustedes buscan el punto de referencia a donde se les ha indicado, en la cancha, en el patio central. En esta, la unidad educativa Simón Bolívar de Portoviejo, en 50 segundos, 617 estudiantes cumplieron su simulacro. Y saliendo de dos en dos con la cabeza aquí, tranquilo, y siempre tener previsión. Bajar despacio. ¿Y en casa ya has aplicado estas recomendaciones? Claro, para que todos nos vayamos bien y todos nos podamos salvar. Es parte de la preparación en materia de riesgos que se aplica en todas las instituciones educativas del país. En el caso de Manabí, más de 341.000 alumnos del actual periodo lectivo ensayan el último viernes de cada mes para perfeccionar la evacuación. Los estudiantes están organizados, tenemos equipos de rescate, equipos de prevención.
Después del terremoto del año pasado, las réplicas han continuado en un número superior a 3.000. La noche de este martes se registraron 2 mayores a 3 grados en la escala de Richter. El epicentro fue en Manta, donde no hubo reporte de afectaciones. Le pedimos a la ciudadanía que tomen las cosas con calma, que siempre escuchen a los medios oficiales, ya que muchas veces hay personas tal vez malintencionadas que pueden dar reportes que no son ciertos. Y precisamente en Manta terminó este miércoles su agenda en territorio el ministro del Interior César Navas, quien confirmó que se prepara una nueva ampliación del estado de excepción para las zonas que fueron afectadas por el terremoto del 2016. Por temas puntuales de seguridad y sobre todo seguridad en las zonas ceros. En Manabí, Karen Ceballos, Ecuador TV. Noticias del mundo luego de que se dio a conocer el caso de la detención de un joven ecuatoriano y su madre en Nueva York. Las autoridades de nuestro país, con sus representantes en el consulado de ese estado, se contactaron con sus familiares para brindarles apoyo y asesoría legal. Esto como parte de lo establecido en la Ley de Movilidad Humana. Mediante un comunicado oficial, el gobierno del Ecuador y el Ministerio de Relaciones Exteriores ha expresado que a través del consulado en Nueva York activó de manera inmediata todas las acciones de asesoría legal, acompañamiento y protección consular en el caso de la detención del joven ecuatoriano Diego Puma y su madre por parte de agentes de Servicio de Inmigración de los Estados Unidos. Las acciones emprendidas están contempladas en los artículos 2 y 8 de la Ley de Movilidad Humana, que establecen que el Estado ecuatoriano promoverá acciones orientadas a garantizar a las personas ecuatorianas en el exterior el efectivo reconocimiento y respeto de los derechos humanos independientemente de su condición migratoria. El comunicado expresa que este martes la cónsul general de Ecuador en Nueva York, Linda Machuca, y su equipo de contingencia visitaron a Rosa Macancela, madre de Diego Puma, quien se encuentra privada de su libertad en el centro de detención del condado de Orange, para agilizar los procesos legales en este caso, tal como lo señala el artículo 12 del Cuerpo Legal sobre Movilidad Humana, que establece: las personas ecuatorianas en el exterior tienen derecho a que el Estado ecuatoriano vele por el cumplimiento de las garantías del debido proceso en igualdad de condiciones que los nacionales del Estado receptor. Ambos cruzaron la frontera de los Estados Unidos de manera irregular a finales de 2014 y fueron detenidos. Tras perder su caso en las cortes migratorias, el juez ordenó su expulsión. Este caso ha concitado interés mediático y la atención de varios representantes y líderes locales que han expresado su respaldo a los ciudadanos ecuatorianos. Se han organizado plantones de apoyo y manifestaciones pacíficas para pedir a la Corte de Inmigración la liberación de Diego y su madre. Diego no es un criminal. Diego no es una persona que está haciendo una amenaza a la seguridad nacional de nuestro país. El joven ecuatoriano fue detenido antes de su ceremonia de graduación como parte de las nuevas normas implementadas por el gobierno de Donald Trump contra los migrantes. Carlos Flores, Ecuador TV. Y continúa la polémica en Argentina por el recorte de pensiones a personas con discapacidad. Para esta nueva medida del presidente Mauricio Macri se utiliza el decreto 1997, el mismo que incorpora una serie de condicionamientos para la entrega del beneficio y tiene como objetivo reducir el 4.3% del déficit fiscal. Se estima que entre el 13 y el 15% de la población argentina vive con algún tipo de discapacidad. Varios heridos deja un incendio en la refinería Pemex en Salina Cruz, Oaxaca. Además, 500 trabajadores de la planta y vecinos de los alrededores fueron evacuados. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran enormes lenguas de fuego y un denso humo negro saliendo de una parte de la refinería, los mismos que ya fueron controlados. Y la cifra de muertos del incendio en un edificio de apartamentos ubicado en el centro oeste de la capital de Reino Unido se mantiene en 12, aunque podría aumentar debido a que 18 de los 78 heridos se encuentran en estado crítico. La primera ministra británica, Theresa May, dijo que se sentía profundamente entristecida por la pérdida de vidas y convocó a una reunión con el Secretariado de Contingencias Civiles para coordinar la respuesta a este desastre e investigar las causas del siniestro. La policía peruana logró incautar 2.4 toneladas de droga en varios operativos. Además, el brote de cólera en Yemen deja 923 muertos, en su mayoría niños y niñas. Tenemos más noticias en el siguiente resumen.
33 días lleva el paro de docentes en Colombia. Este martes, en una nueva jornada de protesta, realizaron una gran marcha de antorchas en las principales ciudades del país, debido a que el gobierno de Juan Manuel Santos no da paso a sus peticiones. Entre estas, que se solucionen los graves problemas de infraestructura y que se les otorgue un aumento salarial de un poco más del 10%. Las autoridades peruanas incautaron más de 2,4 toneladas de cocaína a través de varias operaciones especiales en los últimos 10 días. De las diversas cargas incautadas, los funcionarios dijeron que 474 kilos de cocaína provenían de Colombia y pretendían ser enviadas a Costa de Marfil. 7 sospechosos fueron detenidos, entre ellos ciudadanos ecuatorianos y peruanos. El gobierno de Bolivia denunció ante la Organización de Estados Americanos una supuesta tortura a funcionarios detenidos en marzo pasado en Chile por un incidente en la frontera nacional. De su parte, el embajador chileno indicó que no utilizará ningún foro multilateral para lanzar ofensas o discursos agresivos en contra de otros Estados miembros. La Organización Mundial de la Salud informó que el brote de cólera en Yemen ha afectado a más de 124.000 personas, causando la muerte de 923. La enfermedad está afectando a menores de edad debido a la desnutrición y a las pésimas condiciones sanitarias que hay en 20 de las 21 gobernaciones del país. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y hasta aquí las noticias por hoy, pero vienen enseguida los deportes y está con nosotros Fernando Estrada, viene enseguida. Así es, y nos dará a conocer cómo quedaron las llaves con respecto a los equipos ecuatorianos en lo que tiene que ver con la Copa Sudamericana. Y no se olviden, a las 22 horas, Palabra Suelta con un interesante diálogo con el ministro de Cultura. Así es, nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención. Hasta el día de mañana. Que descansen.